Hola, hola, ¿cómo están? Perdón, es que a veces se me chocan los horarios del uso del Zoom y acaban de acabar, por eso es de que entré un poquitito tarde. Muy bien, nosotros estamos estudiando Baruch Hashem, lo que es el Perek Shirah, y en el Perek Shirah acabamos el shiur pasado con el Nesher, con el águila, y explicamos por qué se llama Nesher y todas estas cosas. Y hoy vamos a pasar a otra ave que en el Perek Shirah se llama Agur. En la traducción del Perek Shirah traduce al Perek Shirah como un animal, una ave que se llama gruya. No sé, me imagino, si ustedes ahí tienen opción de meterse a Google y ver una imagen poner ahí imagen de grulla, GRUWA, ahí va a salirles la grulla, como que parece un poco un flamenco en la foto que yo tengo. Ustedes ahí fíjense, es como un flamenco. Y la grulla dice, alaben a Hashem, lo voy a decir en hibrit, odul a Hashem bejinor, benebel azor zameru lo. Es un pasuk bastante conocido en el cual la grulla dice, alaben a Hashem con un quinor, con un arpa, con un nebel, con un violín, azor, que tenga 10 cuerdas, Zamerulo, canten canten a él. Ok, entonces ahora vamos a tratar de explicar un poquito por qué dice esto el agur. Se parece también mucho al flamenco o a la cigüeña, no sé, como en una mezcla de ambas cosas es el agur. Bueno, el agur, que aquí en este libro, que les voy a decir cómo se llama Perek Shiraim Perush Bar Yerushalayim, que explica aquí digamos, la parte filosófica de cada uno de los cantos de cada uno de los animales y de las aves y de la creación, etcétera, dice que hoy en día es un ave que habita en la tierra y tiene mucho que ver con el agua, toma bastante, apoya mucho lo que es en la parte del agua. Y no es acuífera el ave, pero es un ave que utiliza mucho el agua como medio, vamos a decir. Este canto que usa la grulla para alabar a Hashem, que dice alabemos a Hashem con instrumentos musicales, a lo mejor lo que quiere decir de alguna manera, lo que nos quiere enseñar la grulla es que si bien es suficiente cuando alabamos a Hashem, nada más en canto o nada más en palabras, podríamos nosotros tener un poco de creatividad con nosotros mismos y alabar a Hashem también utilizando instrumentos musicales. Cuando uno ya canta una canción con un instrumento musical y no nada más la canta cantando, tarareándola, le está dando a la canción un honor, una forma de más importante, más interesante para que la pueda hacer de mayor cosa. Y los instrumentos musicales, aparte de ser un acompañamiento muy importante en una canción, es lo que le dan el toque a la canción misma. No es lo mismo oír una canción a capela que oír una canción acompañada por una orquesta. Y no es lo mismo oír una canción que está con 2 instrumentos musicales que oírla con 5 o 6 instrumentos musicales. Entonces, el instrumento musical aquí representaría toda la parte que denota mayor alegría. De hecho, en los días de Sefirat HaOmer no oíamos nosotros canciones con instrumentos musicales. Podemos oír canciones cantadas. Si alguien quiere cantar una canción, no hay ninguna prohibición de cantar una canción. Lo que se prohíbe es que haya instrumentos musicales. Hacer un baile al son de una canción sin instrumentos musicales es una cosa que permitida en las Sfirat HaOmer, en las 3 semanas de Abelut del 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av, no hay problema. Pero ponerle un instrumento musical, eso ya denota demasiada alegría. El hecho de que la grulla viene y le dice a la humanidad,
cántenle a Hashem, pero cántenle con instrumentos musicales, y no cualquier instrumento musical, sino con un instrumento musical que tenga 10, ¿cómo se dice? 10 metarim, 10 cuerdas. Eso es que la persona tiene que esforzarse en alabar a Boreolam en un nivel de no como cualquier cosa. Si vas a alabar a Boreolam, si vas a cumplir una mitzvah, si vas a sentarte a estudiar Torah, si vas a hacer una cosa que implique una demostración de emoción con la parte de espiritualidad, esto debe de ser hecho con una calidad buena. No te conformes cantando una canción nada más. Si nosotros nos ocupamos en nuestras cosas físicas y en nuestras necesidades físicas, tratando de buscar lo mejor que podemos hacer para, no sé, nuestro vestuario, nuestros zapatos, nuestra comida, las que son amas de casa, tratan de lucirse cuando hacen una comida en especial, y en esas cosas, y en las cosas físicas, buscamos hacer las cosas en un nivel, no voy a decir excelencia, porque no sé si hay alguien aquí que le importe hacer las cosas físicas con excelencia, pero de una manera bonita. Si vamos a poner una mesa, la vamos a poner bien, no nos vamos a volver locas, pero lo vamos a hacer a un nivel bien, a la hatkama bekama, mucho más y más cuando estamos hablando de cosas espirituales, que la persona tiene una obligación y un compromiso de hacer todas las cosas de espiritualidad, no de diabad, no de panzazo, sino a un nivel mucho más importante y mucho más fuerte. Entonces, esta expresión de que la grulla dice, cantémosle a Hashem, alaben a Hashem, con instrumentos musicales, implica también otra cosa más. Lo que implica es que, como dijimos antes, así como los instrumentos musicales están prohibidos en alguna época del año que nosotros tenemos que mantener un nivel de luto, porque los instrumentos musicales generan alegría, también tenemos una obligación moral de servir a Hashem con alegría. Y eso es un punto que a lo mejor tenemos que extendernos, no demasiado, porque estoy segura que todas las oyentes han oído la importancia que los Jajamim y que la Torah le da a servir a Hashem con alegría. Son psukim, Ivdu et Hashem besimcha, bou lefanav birnaná, sirvan a Hashem con alegría, vengan delante de él con renaná, con riná, con alegría, con canciones. No es igual una mitzvah que una persona la cumple porque la tiene que cumplir o porque tiene miedo que si no la va a cumplir, Dios lo va a castigar, a una mitzvah que una persona la disfruta. Para Hashem es muy importante que una persona esté en una situación y en un nivel de disfrute. Hay que disfrutar lo que uno hace. Uno tiene una obligación moral de vivir una vida alegre, tanto en el cumplimiento de Torah y de Mitzvot como en la vida diaria. Es importante inyectarle a la vida alegría. No esa alegría superflua que se ve en las calles, que se ve afuera, de que, sí, paseo, tomo, ¿cómo se dice? Me emborracho, bailo, y ¿qué me llevé de toda esa alegría? Sino una alegría que sea una alegría auténtica, una alegría. ¿Qué es la alegría? La alegría es un estado en el cual la persona puede sentirse tranquila, sentirse bien. Así define el Orjot Tzadikim, el libro de Musar, cómo se traduce en español, los caminos de los tzadikim, que hay versión en español también, que es un libro básico de consejos, que el autor es anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero que agarra y desglosa las diferentes cualidades que tiene que tener una persona, o diferentes mitzvot, que son Torah, tzedaká, ese tipo de cosas, y los divide en shearim, en portones, en capítulos, en Perek 1, Perek 2, en el Perek que habla sobre Simha, habla y trae muchos pesukim de fuentes en el cual la persona tiene un compromiso de estar en alegría. Y él habla ahí, él explica en el libro Orjot Tzadikim, si tienen posibilidad ahora en estos días, léanlo. No sé si hay en internet la versión en español, pero yo me imagino que la versión en inglés seguro está. Y lean todo lo que habla los Orjot Tzadikim sobre la importancia que tiene que tener la alegría, no nada más en el sentido de servir a Hashem con alegría, sino Bichlal,
vivir en un estado de alegría. Y vivir en un estado de alegría no es vivir en un estado de ja, 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 me río todo el día. Eso es una tontería, al contrario. Ahí en el Orjot Tzadikim está muy claro escrito cuál es la diferencia entre la alegría genuina, la alegría verdadera y la alegría ficticia, la alegría de mentira que una persona finge que está sintiendo, que es esas personas que están todo el día riéndose, que no tienen ningún motivo para reírse, o esas personas como los payasos, ¿no? Que dicen que alegran mucho, pero luego cuando los ves en la vida de ellos son personas que tristemente tienen una vida tan amargada y tan triste que de alguna forma para disimular eso se hacen de cuenta que están riéndose todo el día. Entonces la risa, el Orjot Tzadikim define la alegría como un estado de tranquilidad emocional. Si una persona logra tener un estado emocional, esa persona se puede considerar que es alegre. Alegría no es estar riéndose todo el día, sino alegría significa estar en un estado de menujata nefesh, un estado de tranquilidad emocional. Yo me siento bien con lo que yo soy, yo me siento bien con lo que yo hago, yo tengo una buena autoestima y al tener una buena autoestima, puedo yo sentirme que soy una persona útil, que soy una persona querida, y eso es lo que quiere decir aquí la grulla cuando viene y nos dice a las personas, cuando alabemos a Hashem, cuando le cantemos a Hashem, no te conformes cantando nada más en forma verbal, tarareando una canción, sino tienes que ser una persona que alabe y que sirva a Hashem con instrumentos, con recursos. ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para servir a Hashem? Estos recursos son los que tú tienes que canalizar para servir a Hashem. Hablando de recursos, el Naví, en el libro de Melahim 1, en el final, casi el final, creo que es el capítulo 20, cuenta el Naví en Melahim una historia, ya cuando va a acabar el libro, la verdad es que el libro de Melahim tiene, me parece 21, 22 perakim, no más o menos por el Perek 20, Perek 21, no me acuerdo bien. Ahí el Naví va a contar que va a acabar ya el reinado de uno de los reyes más nefastos que existieron en la historia del pueblo de Israel. Este rey se llamaba Ahab. Este rey Ahab era muy, muy rasha. Él se había casado con una tzidonit, con una plishtit, una goya. Y esta goya trajo al pueblo de Israel, importó todas las idolatrías que los filisteos conocían. Y no nada más eso, Ahab le dio tanto poder a esta tipa que esta señora, bueno, obviamente se convirtió, pero bueno, no se convirtió de una manera adecuada, que ella tenía como objetivo una persecución total y absoluta en contra de los profetas de verdad. Y ella se dedicó en el reinado de Ahab, que duró 22 años, a aniquilar y a exterminar a todos los Nevi'im, a todos los profetas de verdad. Entonces ella lo mataba porque obviamente le hacían la competencia y lo que sus profetas falsos decían, los profetas de Hashem decían otra cosa. Y al tener ese conflicto con gente que una persona no le gusta y no conoce y es tan insegura de sus propias cosas que decide matar al otro. Es así, es lo más fácil. Entonces, en esta situación, Rebel mata a muchos Nevi'im del pueblo de Israel, y Obadiah, que era un Naví de verdad, salva a 100 de los Nevi'im, y él los tiene escondidos, 50 profetas en un lugar, 50 profetas en otro lugar, y él los mantiene de su dinero, etcétera, etcétera, y Obadiah trabajaba para Ahab. En el final del libro, cuando la Torá habla sobre el final de la época de Ahab, la Torá cuenta un episodio que pasó con Ahab para ver la maldad tan grande tanto de Ahab como de Isabel, su esposa. Y lo que el Naví cuenta es que Ahab tenía mucho dinero y tenía mucho poder. Ahab generalmente vivía en la capital del reinado de Israel, que era en la ciudad de Shomron, pero aparte tenía otra propiedad en el Emek de Israel, en otro lugar, y la propiedad de él colindaba con un señor que se llamaba Nabot, y el Naví lo llama Nabot a israelí. Nabot, el de Israel, con Zain, no confundir la gente que pronuncia mal y en lugar de decir Israel, dice Israel,
que eso es una ignorancia tremenda. No, no, aquí el nombre del lugar es Israel, Yud, Zain, Resh, Ain, Aleph, Lamed, ¿sí? El Valle de Israel. Y colindaban ambas propiedades, y Ahab era un fanático de la jardinería. Entonces Ahab quería mucho que Nabot, que, by the way, era su primo, le vendiera su terreno del que colindaba para que él tire todos los árboles frutales que tenía Nabot y hiciera un jardín así hermoso, grandísimo. Nabot, obviamente, que era una persona temerosa de Dios, se negó a esta petición del rey. Hay discusión, la verdad, entre Jajamim, si estuvo bien o si estuvo mal, porque Ahab, Sof Kol Sof, aunque era un rasha, era un rey, y tenía que él haber aceptado si el rey le está pidiendo esta venta. El rey tiene sus poderes especiales, entonces él podía haber aceptado. Los Jajamim dicen que él no aceptó, no por maleducado ni por tonto, sino porque él sabía que Ahab en algún momento le iba a hacer uso para la idolatría. Entonces dijo, de ninguna manera te lo voy a dar. También otra explicación es porque la verdad es de que las propiedades en el pueblo de Israel no se pueden vender. La máximo tiempo de caducidad para que una venta sea que se pueda hacer, estamos hablando en la época del Bet HaMikdash y así, es un máximo de un Yobel de 50 años que se puede hacer. Después las tierras regresan a sus dueños originales, porque básicamente las propiedades en Israel tienen que ser heredadas de padre a hijo por tribu. Entonces, si una persona de una tribu vende o de una misma familia se vende, le da a la otra, le quita la posibilidad de esa familia de poder seguir heredando esa propiedad una generación tras otra generación. Entonces Nabot se niega, Ahab se pone muy triste, le agarra una depresión muy fuerte, llega a su palacio y se va directo a la cama, no quiere ni cenar, no se quiere bañar, no quiere nada. Su esposa, Isabel, la reshaít esta, lo ve que está muy tirado, le dice, querido, ¿qué te pasa? Y él le cuenta. Y ella, como buena mujer, quiere ayudar a su marido, una señora muy devota de la voluntad de su esposo, le dice, ¿tú qué problema tienes? Yo te lo arreglo eso. ¿Tú quieres el viñedo, el campo, el jardín de Nabot, que era un viñedo? Yo te lo consigo, no hay ningún problema. Y lo que hace es un plan maléfico como ella era, y levantan una acusación en falso sobre este señor Nabot. Y ella contrata jueces, que era muy fácil coludir a los jueces en esa época, y shohatea, le da mordida, le da cohecho a algunos de los jueces, le da cohecho también a 2 testigos pagados en falso, que ellos vienen y atestiguan y inventan una historia. ¿Qué historia inventan? Que ellos oyeron que Nabot estaba maldiciendo al rey y maldiciendo a Hashem. Que nosotros acostumbramos a no usar esa expresión hacia Hashem, entonces se acostumbra a decir bendijeron, pero no es bendecir, sino es al revés. Para una cuestión aclaratoria sí lo dije. Entonces, muy fácil, se contrató a toda esta gente hizo el show, ella tenía coludido al Bedín, y el Bedín lo acusan, lo apedrean y lo matan. Como Nabot o no tenía hijos, o otra opinión es que no nada más mató a Nabot y a sus hijos, y no tenía a quién heredarle. La halajá le permite al rey, halágicamente, que una persona que el Bedín la mata y no tiene quien se la herede, entonces el rey puede heredar la propiedad de esta persona. Entonces, esta señora muy tranquila regresa a su casa, le dice a su esposo, asunto arreglado, y tú puedes quedarte con el viñedo de Nabot, tu primo, y el rey se para, va y se queda con el viñedo. Y bueno, lo que pasa es después que Eliahu le va a reprochar lo que Hashem le dice que le reproche, porque eso no se hace. Él asesinó y él heredó a la persona, a la víctima de su asesinato. Muy mal, muy feo lo que hizo Ahab. Pero los Jajamim de la Gemara empiezan a discutir y a decir qué fue lo que pasó que Nabot, por negarse a venderle un pedazo de tierra, recibe un castigo de muerte. Seguramente habrá alguna cuenta pendiente que Nabot se habrá equivocado en algunas ocasiones y que por eso, de alguna forma, esta fue como la gota que derramó el vaso e hizo que se genere este castigo en el cielo.
Y los jajamín, buscando, encontraron que Nabot era una persona que tenía muy bonita voz. Cantaba hermoso. Y como cantaba hermoso, iba él 3 veces por año al Bet HaMikdash, en los Shalosh Regalim, en Pesach, con Shavuot y en Sukkot, y se ponía a cantar. Y la gente le gustaba tanto como él cantaba. Acordémonos que estamos hablando de una época que no hay ni WhatsApp, ni tele, ni Netflix, ni nada. Los shows de la gente, que era escuchar gente cantando. Iban al concierto de Nabot, iban al Bet HaMikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot, pero era también un lugar muy importante para ir al concierto de Nabot, porque él cantaba muy bonito. Un año se le pegó la gana, dijo, me da flojera, no quiero cantar, me duele la garganta de tanto cantar, me tengo que preparar todo un repertorio de canciones, después la gente empieza a aplaudir, otra, tengo que repetir otra vez las canciones, no quiero, no fue. Y ese año que él no fue, mucha gente se sintió desilusionada. Él no quiso cantar y no alabó a Hashem con esta cosa. Y los jajamim dicen, hay un pasú que dice, Kabedet Hashem meoneja, respeta, honra a Hashem de lo que él te da. Y los jajamim dicen, al tikra meoneja, ela mejoneneja. No leas esta palabra que mejoneja es con hey, no la leas con hey, léelo con het, mejoneneja. Honra a Hashem con los regalos, con los atributos que Hashem te regaló a ti. Y si Hashem le regala a cada persona atributos y dones en especial, nosotros tenemos que canalizar esos atributos para el servicio de Hashem. Todas las mujeres de acá que tienen muy bonita voz, deberían de utilizar su bonita voz para cantarle psukim de elogios a Hashem. Obviamente estamos hablando en un ambiente puramente femenino. Las que saben tocar un instrumento musical, que toquen instrumentos musicales para servir a Hashem, para alegrar a una novia, una fiesta, una reunión familiar. Lo yodat, cada quien, la que sabe pintar, la que sabe decorar, la que tiene un don en las manos, un don en la cabeza. Cada quien, los dones que cada persona tiene que canalizarlos y tiene que usarlos para que sea el servicio de Hashem. Y Nabot se equivocó en eso, y esa, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso. Todo esto viene a alusión a lo que la grulla le dice al pueblo de Israel: alaben a Hashem con instrumentos musicales, quiere decir, utiliza tus dones y las cosas que tú tienes para el servicio de Hashem y haz un buen uso de tus capacidades. Canaliza tus capacidades en un sentido espiritual y usa esas capacidades en el sentido espiritual que tienes para canalizarlas para el buen camino. Eso es lo que la grulla le dice a el pueblo de Israel. Obviamente no es la grulla la que habla, es el ángel que representa a la grulla. Muy bien, seguimos adelante. Tzipor Omer, el pájaro dice, Gam tzipor matabait udror kenla, asher shata efrojea, et misbejoteja Hashem tzebakot malki ve Elokai. El tzipor, el pájaro, dice, también un pájaro he encontrado casa y un gorrión, un nido para él, donde cada quien coloca sus pichones a los hijitos, a los chiquitos. Así dice el tzipor, Gamis bejoteja Hashem tzebakot, así en tus altares, Hashem, de los ejércitos, Malki, mi rey, Ve'elokai, y mi Dios. Entonces tenemos que entender bien qué es esto, qué representa el tzipor. El tzipor es un pájaro pequeño, no sabemos qué tipo de pájaro, es el reino de los pájaros chicos, que no son salvajes, que no tienen un tamaño en especial grande, y estos pájaros es la representación de este tzipor, habla en representación del reino de los pájaros. ¿Cuáles son, digamos, las dos cualidades en especial que encontramos en un pájaro? Número 1, pía. Los pájaros pían.
hacen ese sonidito musical, ¿sí? Que es, por eso el Rambam, en un pasuk, en el libro de Baikra, cuando la Torá desglosa los animales que son, los aves que son kasher, etcétera, el Rambam, el Nachmanides, dice que él cree que tzipor en hebreo es un derivado de la palabra tzafra, que es en arameo, que quiere decir cantar, porque los pájaros pían, hacen ruido y eso hace que parezca que fuera como una canción que hacen, ¿sí? Y tzafra también quiere decir mañana. Los pájaros cantan en la mañana, le avisan a la persona cuándo es el horario que se tiene que despertar. Por eso, entre paréntesis, es interesante saber que una persona que recibía en la época de la antigüedad la enfermedad de Charat, que lo que nosotros traducimos de manera nefasta, que es lepra, que no es lepra, porque lepra es una enfermedad que es una enfermedad contagiosa, y la enfermedad que le daba a la persona que hablaba la Shonara o hacía determinadas averot era una enfermedad que tenía una manifestación en la piel de la persona, pero no es una enfermedad que viene por un contagio, es una enfermedad espiritual que tiene una manifestación en el cuerpo de la persona. Esta manifestación que tiene en el cuerpo de la persona iba con el Cohen que no era médico, y el Cohen se daba cuenta en base a lo que la Torá le decía, si esta persona era charat o era otra enfermedad que tenía, y si sí era, tenía que alejarse del campamento y regresar en Teshuvá y hacer Teshuvá por la verá que había hecho, y luego regresaba y ya cuando se curaba hacía un proceso de purificación que incluía traer 2 tziporim, 2 pájaros, que uno se le hacía yejita y el otro luego se lo dejaba que vaya libre. Y Rashi pregunta, la Gemara pregunta, ¿por qué traía 2 pájaros? Aparte de todos los otros korbanot que traía, porque él estuvo haciendo lo que hacen los pájaros. Los pájaros se la pasan piando, chiflando, haciendo ruido, pitputim, hablando y hablando y hablando, ¿sí? Entonces, amarra Biudá Bar Simón, dice la Gemara, amara Kadosh Baruj Hu, dijo Hashem, Yabó a Kol veyejaper a la Kol, que venga una criatura que hace cosas con su voz y que eso sea una capará, una expiación por un pecado que se hizo hablando, que se hizo con la voz, ¿sí? Aquí, en el caso específico del corbán que traía la persona que hacía charat, era un pájaro kasher, obviamente. Aquí, cuando el Perek Shira habla, no sabemos si específicamente tiene que ser algo, un tzipor kasher. Aquí podemos hablar de todos los pájaros en general, sea kasher o no sea kasher. Ahora, el pueblo de Israel sí se asemeja mucho a un pájaro o a las aves en general, como explicamos la semana pasada, especialmente a la paloma. Pero generalmente somos lo más parecidos. Si el pueblo de Israel se tiene que parecer a algún reino, lo más parecido es que nosotros nos parezcamos a un reino volador de las aves o al reino de los peces. Y bueno, básicamente el reino de los animales que son voladores, de los peces, nosotros tenemos esa capacidad de parecernos más a ellos porque cuando Hashem los crea en el 5.º día, a las aves y a los peces, no es en el 6.º día como Hashem creó a los animales, que los creó solamente de la tierra, a las aves, a los peces los creó del agua, y a las aves las creó del lodo, agarró un poco de la tierra y un poco de agua, y juntos hizo un recac, hizo como un lodo, y así creó a las aves. Por eso nosotros podemos decir, filosóficamente hablando, que el pueblo de Israel se asemeja a las aves porque tenemos una parte física, tenemos un cuerpo físico, pero tenemos una parte que eleva. Nosotros volamos, vivimos en la tierra, pero volamos. Nosotros tenemos que ser así, tenemos que volar. Nosotros no podemos conformarnos teniendo una vida física nada más. Nosotros tenemos que vivir una vida física e inyectarle a la vida física Ruhaniut, espiritualidad. Nosotros tenemos que ser seres voladores. Ese es el tzipor. El tzipor lo que hace es eso, es aterriza, come, vive en la tierra, pero vuela, viaja volando, tiene que volar. Hablando
fuera de lo que es la parte religiosa, la persona tiene que ser un ser volador. Tenemos que volar en nuestros sueños, tenemos que volar en nuestra imaginación, no podemos vivir volando, porque eso no sería normal, nos tildarían de locos, pero si tampoco no le damos alas, hablando de pájaros, si nosotros no le damos alas a nuestros sueños, ¿cómo nosotros vamos a poder ser personas? ¿Sí? Los Yehudim tenemos una obligación, si la humanidad en general tiene una obligación de volar, nosotros los Yehudim tenemos una doble obligación de volar, porque no volar en el sentido emocional nada más, sino volar en el sentido espiritual, en el sentido religioso. ¿Cómo es el sueño que tuvo Jacob Avinu cuando se salió de su casa y se fue a la casa de Labán? Él soñó un sulam mutzav arza, berroshó magia shamaima. Él soñó con una escalera, que la escalera estaba apoyada en el piso, en la tierra, pero la cabeza de la escalera, la parte de arriba de la escalera, llegaba a el cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que vivir una vida física, pero con la cabeza en el cielo, tratando de manejar todo el tiempo la espiritualidad hacia arriba. Nuestra cabeza está arriba, nosotros no somos cuadrúpedos como los animales, que los animales pobrecitos todo el tiempo tienen que estar mirando para abajo. Nosotros tenemos la cabeza, es la parte más superior de todo nuestro cuerpo, para que nosotros siempre aspiremos a subir para arriba, a estar más arriba, a tener una conexión divina, a estar con una relación directa con Hashem. Eso es uno. Y dos, la segunda cosa, el hecho que el tzipor está piando todo el tiempo, es que la fuerza más grande que tienen los pájaros es en la boca, es en el pico. El pueblo de Israel, la fuerza más grande que tiene es el rezo, es la tefilá. Cuando Isaac Avinu pensó que había bendecido a Esab y después se dio cuenta que era Jacob, cuando estaba ahí en ese conflicto que no sabía bien quién era porque él era ciego y no sabía físicamente, cuando tocó a esta persona era toda peluda, pero cuando hablaba, hablaba de una manera muy refinada. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Jacob Avinu? Itzhak, Akol Kol Jacob, Beayadaim Yedesab. La voz es la voz de Jacob. ¿Y qué dice Rashi o Jajamim en ese momento? Akol Kol Jacob, la voz de Jacob cuando el pueblo de Israel estudia Torah y dice tefilá. Entonces, cuando el pueblo de Israel se agarra en su poder, que en el poder de nosotros no es las armas, no son las manos, son la boca, esa capacidad que tenemos los Yehudim de conectar. ¿Qué es hablar? ¿Qué hace una persona cuando habla? Cuando una persona habla, conecta un pensamiento, un sentimiento que tiene, lo transforma en palabras y lo comunica. Eso es hablar. Hablar es esa capacidad que tiene el humano, que los animales no la pueden hacer, pues los animales pueden ladrar, maullar, piar en el caso de un ave, pero no puede hablar. El único ser que tiene la capacidad de hablar es el humano. Cuando Hashem crea al humano y dice, Ba'ipach be'apav nishmat chaim, Hashem insufló en la nariz de la persona un hálito de vida, que es la Neshama, que es un pedacito de Hashem. ¿Qué dice un keluz? Le nefesh haya, le ruach memalela, la capacidad que tiene la persona de hablar. Y ahí Rashi también lo trae, le nefesh haya ni tosepo de bedibur. Hashem le puso al ser humano la capacidad de pensar, de analizar y de hablar. Hablar es algo único que tienen los humanos, nada más tenemos nosotros esa capacidad de poder hablar. Y cuando el Yehudí agarra esa fuerza tan grande de la capacidad de hablar y la transforma en un rezo, la transforma en un estudio de Torah, la transforma en hacer sentir bien a otra persona, en deslizar esas capacidades de la que tiene como tiene que ser, la persona está insultando, perdón, pero es lo que está haciendo, está insultando su capacidad divina tan grande que tiene, de esa conexión única que tiene el humano, y la está ensuciando y la está mal usando de alguna manera. Entonces, este tzipor tiene esa fuerza tan grande de enseñarnos a nosotros, ¡hey, Yehudí, Yehudiá, recapacita y date cuenta qué poder tan grande tú tienes en tu boca y cómo lo tienes que utilizar para bien? Esa es una cosa que hace el pájaro. Y la otra cosa que hace el pájaro es que el pájaro se va de lugar en lugar.
migra. Los pájaros migran cuando hace frío o por otras causas, migran de lugar en lugar. Como dice el Mizmor en Teilim, ¿no? Que tzipor nodedet min kané, ken ish nodet min como. Así como tzipor, entre paréntesis, es importante que sepan, aunque es una palabra que no acaba ni con kamat hey ni con taf, que es generalmente la regla gramatical para saber si una palabra es femenina, tzipor es un yotzeminaklal, es una fuera de, es una palabra irregular, es un sustantivo irregular, y es tzipor es nekeba. Tzipor nodedet, tzipor omeret, ¿sí? Por eso aquí dice tzipor omeret. Y lo que tiene eso es esa capacidad de migrar de lugar en lugar, de viajar en lugar de lugar. Y esta migración de lugar en lugar, que aparentemente parecería una cosa que no es buena, porque por ejemplo Caín fue maldito con eso, ¿no? Tienes que ir Nava, Nati, Eva, Aretz, vas a ir de un lugar al otro, no es cómodo, pero tiene una cosa buena. Logra poder cerrar círculos, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender del tzipor. Estabas en un lugar, te estableciste en un lugar, terminó el círculo de ese lugar, no sé, estabas saliendo con un chavo, el chavo te dejó sin razón, fue maleducado, un tonto, no tiene razón, se la perdió. Bueno, cierra ese círculo con ese chavo para que te puedas dar la oportunidad de poder salir con otro chavo. Te fue mal en una inversión, cierra ese círculo de esa inversión, aprende de tus errores para no cometer otra vez el mismo error y recapacita y vete ahora a buscar suerte en otro negocio. Aprende a cerrar círculos, aprende a ver que si algo estuvo mal acá, vete de ahí, salte de ahí y cambia de lugar para que pruebes tu lugar en un lugar que te vaya mejor. Eso es lo que dice el Midrash. Cuando, a diferencia, por ejemplo, el tzipor de una paloma, la paloma siempre regresa a ese lugar. Y a veces regresar a ese lugar es bueno, y a veces regresar a ese lugar no es bueno, porque regresar a ese lugar hace que la persona tenga recuerdos y se autodañe, y se autoflagele, o se autovictimice, o pasen mil cosas. En cambio, el tzipor, del tzipor en general que se está hablando aquí, es un tzipor que Yaldavim Koma tiene sus polluelos en un lugar, y si se lo sacan a sus polluelos o lo que pase, Einajo Zeretlin Koma, ya no vuelve a ese lugar. Ya aprendió que ese es un lugar donde le fue mal y ya no regresa a ese lugar, ¿sí? Y el tzipor, que es el Knesset Israel, lamentablemente estamos bastante acostumbrados de ser pájaros que tenemos que ir de lugar en lugar. Vivimos en la tierra de Israel, nos portamos mal, se destruye el Bet HaMikdash, vienen y nos sacan de la tierra de Israel. Después de 70 años, Baruch Hashem, del primer Bet HaMikdash, podemos volver, pero después Hashem nos da un second chance, nos da el segundo Bet HaMikdash, otra vez la regamos, se destruye y todavía no se construye. Besat Hashem, que muy pronto en nuestros días podamos ver la llegada del Mashiach y la construcción del tercer Bet HaMikdash, pero mientras tanto hay Yehudim aquí, Yehudim en Chile, Yehudim en Perú, Yehudim en Argentina, Yehudim en Australia, Yehudim en Checoslovaquia, Yehudim en Rusia, Yehudim en todos lados, en Nodedim, yendo de lugar en lugar. Y eso va a ser, al final, cuando sí vamos a poder volver a nuestra casa, es cuando Beshamu Banim Likulam, cuando venga el Mashiach, ahí sí vamos a poder volver a nuestra casa. Por eso el Pasuk dice, ¿cómo dice Gam Tzipor Matzabait. En algún momento dado, también ese tzipor, también el pueblo de Israel, que está de lugar en lugar, errante y nómada, que estamos y que pensamos cuando nos corrieron de España, que los árabes, qué buena onda, y también hubo problemas, y fuimos a Inglaterra y nos corrieron de Inglaterra, y fuimos a Francia y nos corrieron de Francia, y creíamos que estábamos en Europa muy protegidos hasta el punto que habían judíos alemanes pre-segunda guerra que entregaron su vida y lucharon en el ejército alemán, y cuando Rasha y Shemo de Hitler empezó a hacer leyes en contra de los judíos, cuando él empezó con toda esa propaganda, filo en 1933, los Yehudim estos dijeron, ¿cómo crees que a nosotros nos va a pasar algo si mi papá, mi abuelito, tiene una medalla de honor que representó al ejército alemán en la Primera Guerra?
es imposible. Si nosotros nos sentimos, muchos Yehudim, así se expresaban, está documentado, se sentían primero alemanes y después judíos. Entonces, ¿cómo puede ser una cosa así? Y también nos pasó esa desgracia que nos echaron a patadas de todos lados y después cuando quisimos salir, ningún país del mundo nos quiso recibir y todas ustedes conocen tantas historias de estos barcos, que ahora no me acuerdo bien los nombres de los barcos que estuvieron deambulando en el océano, y ni Estados Unidos, que nosotros lo consideramos nuestro tío Donald, no por Donald Trump, sino el pato Donald, el tío, no, ¿cómo se llama en las caricaturas este tío millonario? Se me borró el nombre. ¿Alguna se acuerda cómo se llama el tío millonario que era bastante codo y que no ayudaba nunca al pato Donald? Bueno, ya me voy a acordar. Tío millonario que el pueblo de los Yehudim siempre nos apoyamos en Estados Unidos, tampoco Estados Unidos recibió a este barco y el barco tuvo que regresar a Europa y la mayoría de la gente que estaba en ese barco se murieron en los campos de concentración. Pero va a llegar un momento y tenemos que tener fe en ese momento que Hashem nos va a ayudar y Hashem va a darnos el Bet HaMikdash y la oportunidad de retornar y Gam Tzipor Matzabait. También ese pájaro errante y nómada que somos el pueblo de Israel en el exilio, vamos a encontrar nuestra casa. Y también, ¿cómo dice el otro? Udror Kenla, y el otro pájaro, y el gorrión, y el pájaro chiquito también va a encontrar su nido, que va a ser cuando llegue el Mashiach, ya va a estar el Bet HaMikdash, ¿sí? Es como dice el Pasuk, Nixefa Begam Kaltan Afshi, mi alma te ama tanto, te quiere tanto, te desea tanto, Lechatzrot Hashem, estar en los patios de Hashem, estar con Hashem, queremos tanto, Ela Misheayu Israel Bayam, Nitavu la Bet HaMikdash. Esto se refiere a las ansias, a las ganas, al amor tan grande que siempre el pueblo de Israel quiso tener un Bet HaMikdash. Desde que salimos de Mitzrayim quisimos tener el Bet HaMikdash, como decimos en Shirat Hayam, Najita Bejazdeja, Amzuga Alta, tú condujiste al pueblo de Israel que lo sacaste el Neve Kocheja hacia tu lugar de santidad. Y todo el tiempo ansiamos y decimos 3 veces por día, Betejezen Anenu Beshuja Lezion Berrahamim, que eso es de algún modo esa ansia que representa la voluntad del pueblo de Israel de estar con el Bet HaMikdash y de que venga el Mashiach. Eso es lo que nos enseña el Tzipor, la fuerza que tiene, la capacidad de habla que tiene la persona, la fuerza que tiene el rezo en la persona y las ansias y las capacidades de poder pedir el Bet HaMikdash, que eso es lo que los tenemos que hacer, y la capacidad que tenemos las personas de poder cerrar círculos y de abrir otras situaciones nuevas en nuestra vida. Esa es una parte. Y la última parte del Tzipor es que el Tzipor, aparte de representar todo esto, lo que representa, tiene esa parte de cantar bonito, de piar de una manera que es muy agradable, y este piar de una manera agradable es una cosa que también viene a reforzar a la grulla, a la gur, cuando tenemos que saber de que nuestra conducta tiene que ser una conducta de una manera agradable, nuestro proceder con la gente tiene que ser agradable. Sí, para Ibn Adam la Javeró, de la relación interpersonal uno con el otro, es agradable, a la Hatkama Bekama mucho más y más, que tiene que ser agradable también la conducta de la persona hacia Dios, ¿sí? Y otra cosa, a lo mejor que también podemos aprender del mundo de las aves es que indirectamente tienen como un arte, saben cómo hacer su nido. Le invierten mucho, es muy interesante si tienen tiempo de ver algún video o algo de National Geographic o no sé, cómo es con tanta genialidad que las aves arman con lodo o con pastitos o con cosas su nido, su casita, ¿sí? Entonces, tienen como una cosa muy especial. Por ejemplo, la cigüeña, dicen de la cigüeña, que la cigüeña es un ave que si hizo un nido, después de mucho tiempo ella se acuerda a dónde quedó ella, a dónde dejó este nido, y
Incluso si tiene que sobrevolar muchos kilómetros de distancia, y si dejó ese nido durante mucho tiempo, Hashem le pone como en la memoria una cosa especial para que pueda volver, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender esa capacidad de poder hacer las cosas de una manera bonita, y si las aves pueden hacer cosas tan bonitas y tienen esa capacidad de poder tener memoria de las cosas buenas, tenemos que aprender. Así como dijimos que hay una obligación de cerrar círculos que no son buenos, así tenemos una obligación de recordar cosas que sí son buenas y que sí nos hacen a nosotros bien. Muy bien, eso es todo esto del tzipor. Pasamos a otra ave que se llama Senunit. Senunit o Meret, Senunit es golondrina. La golondrina dice, Leman yezamereja kabot veloidom, Hashem Elokai Leolam Odeka. Para que te cante, ¿sí? Para que yo te quiera cantar, kabot es mi honra, significa mi alma, kabot te voy a honrar todo el tiempo, veloidom, y yo no me voy a callar, dice David Amelech en el Teilim. Hashem Elokai Leolam Odeka. Hashem mi Hashem, para siempre te voy a agradecer. Qué lindo canto que eleva la golondrina. Esto es, Senunit lo traducimos como golondrina, no sé si realmente es golondrina. Aquí en este libro, con el Perush Dvar Yerushalayim, lo que dice es que es un ave taor, es una ave kasher, un ave que se puede utilizar, que incluso es un ave que se podría, como dijimos antes, dentro de las aves que se traen para expiar el pecado de la persona que estaba enferma de tzarat y cuando se curaba traía esta cosa, en la golondrina, la senunit, es uno de los tipos que sirven para esta expiación, y es un ave teora, es un ave kasher, y lo que dice aquí es, hay que aprender a usar la boca de manera tal de que voy a alabar a Hashem y no me voy a callar. Creo que esto es un punto muy, muy importante, de que no me voy a callar. Quiere decir que no es que no va a parar de hablar, porque a ninguna persona le gusta estar con otra persona que no para de hablar, especialmente a las personas del sexo masculino. Cuando están con nosotras las mujeres, siempre hacen esos chistes de que empezamos a hablar y no paramos de hablar nunca. Los hombres son mucho más callados que nosotras en ese sentido, pero bueno, lo que no voy a callar es, no voy a parar de hablar cuando te tengo que agradecer. La persona tiene que tener un sentimiento de agradecimiento a Hashem, que no puedo parar. Hashem, yo no puedo parar de agradecerte todo lo que me haces todo el tiempo. Me das vida, tengo un cuerpo, mi cuerpo está bien, puedo caminar, puedo ver, no sé, todas las listototas de cosas que tenemos para agradecerle a Hashem, tenemos que decirle a Hashem, Kavot veloidom. Es decir, vamos a agradecerte a Hashem y no nos vamos a quedar callados, no podemos mantenernos callados. Eso sería una explicación, pero podemos sumarles más explicaciones. Más explicación sería, no me puedo quedar callado cuando veo una injusticia, no me puedo quedar callado cuando veo algo que está mal, no me puedo quedar callada si veo una persona que está haciendo daño a otra persona, o se está haciendo daño a sí mismo, o está haciendo daño al mundo cuando hace una verá. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar indiferente. Hay una obligación, una de las 613 mitzvot, que una persona tiene que reprochar a otra persona si ve que está haciendo una verá. Obviamente hay que saber cómo reprochar, qué decir, cómo decir las cosas, etcétera, etcétera, pero obviamente que una persona, si le duele algo, ¿sí? Tiene que decir. Ustedes saben, hay un midrash que dice, una Gemara que dice de que el rey Paró, el faraón, cuando se le ocurrió en la época de Moshe Rabenu, aniquilar al pueblo de Israel, hacer este exterminio, que fue el maestro de Hitler, y Shemo, mucho peor que Hitler. En ese momento, él tenía un comité de asesoría, y para él trabajaba Bilam, el brujo Bilam, Yov, uno de los personajes que sabemos que sufrió mucho en vida, que hay un libro del Tanaj que se llama Yov, y el tercer personaje es Yitro, el que después de un tiempo fue suegro de Moshe Rabenu. Y en esta junta de gabinete que tuvieron para buscar la solución final del pueblo judío, Paró, dijo, yo ya no puedo más, los tengo que matar a todos, vamos a decir ideas, ¿qué les parece?
Y Bilam fue el de la idea de que hay que matar a los Yehudim, y que a los niños hombres hay que tirarlos al mar. Perdón, se cortó porque tuve que contestar una llamada. Baruch Hashem, mi nuera ya se fue al hospital, entonces estaba muy al pendiente de que Besat Hashem esté todo bien. Besat Hashem, espero avisarles pronto. Le aviso a Karen para que les avise a ustedes que Besat Hashem, que fui abuelita Baruch Hashem, otra vez a ver qué tengo. No sé, todavía no sé, y como es toda esta situación, no puedo tampoco ir al hospital, entonces bueno. Entonces vamos a terminar, digamos, en el concepto de, ¿cómo se dice? Senunit Omeret. Esta Senunit, este gorrión que dice, voy a cantar y no voy a parar, no es nada más en relación al agradecimiento a Hashem, sino es también hacia todo lo que implica. Estaba diciendo, ahora me acordé, estaba diciendo el gabinete de este paro. Bilam dio la idea que hay que matar a los bebés, entonces él fue castigado, Moshe Rabenu lo mata. Y Job se quedó callado. Dice el Midrash que en pago al que, digamos, en consecuencia a que él se quedó callado, Hashem lo castigó y tuvo muchos sufrimientos. Y Yitro, que se paró y se fue, porque no pudo soportar semejante injusticia, él luego se convirtió al judaísmo y fue parte del pueblo de Israel. Y aquí surge la pregunta luego, bueno, él no fue el de la idea, él nada más se quedó callado. ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que tener una vida sufrida? Y la respuesta es que la vida es así, es causa y consecuencia. ¿Tú por qué te quedaste callado cuando estaban hablando de la solución final de los judíos? Porque como tú no eres judío, a ti no te dolía. Entonces pudiste permanecer callado. Pero cuando a una persona le duele algo, ¿se queda callado? No. Cuando a Job mismo tuvo sufrimiento, ¿se quedó callado? No. Ahí sí gritó. Eso es lo que Hashem le quiere decir a la persona. Cuando tú conoces el sufrimiento de otra persona y te quedas callado, ¿qué estás demostrando? Que a ti no te importa lo que la otra persona está sufriendo. La mejor demostración es que tú te quedas callado. Si a ti te importaría, te pararías y gritarías. Si a ti te dolería como le duele a tu compañero, te pararías y gritarías. Cuando está diciendo aquí la golondrina, voy a alabarte a Hashem y no me voy a callar, no es nada más la parte de alabar a Hashem y agradecer a Hashem y no me callo porque no tengo forma de callarme, porque toda la vida tengo que agradecerle a Hashem y yo le debo todo a Hashem de lo que está pasando en mi vida. Si no, tengo una obligación moral de no quedarme callado en una circunstancia de injusticia. Las personas que tienen acá hijos tienen que educar a sus hijos que cuando sus hijos ven una situación de injusticia, no se pueden quedar callados. Ya esta no es una cosa de la religión judía, esta es una cosa natural y normal. El stop al bullying, el paro del acoso a los niños, de la violencia que hay en las escuelas y todo eso, se detiene inmediatamente cuando se concientiza al grupo de gente que está alrededor del buleador y le dicen, hey, ¿qué te pasa? En ese momento, y nosotros como adultos, cuando vemos una injusticia y nos paramos y gritamos y no nos callamos, ¿sí? Obviamente que no en las formas como el mundo hoy está reaccionando frente a una injusticia, destruyendo, vandalizando
cosas. Eso no es la forma de hacer una mahmá, de hacer una protesta por algo que a uno no le parece. Pero cuando uno ve una cosa que está mal y ve a un yehudí que está haciendo una verá y se queda callado y prefiere mirar para otro lado, ¿qué está demostrando? Que a él no le duele la profanación divina, que a él no le molesta que haya otro yehudí que no cumpla Torah y Mitzvot. ¿A mí qué? Yo no soy Hashem. A Hashem le duele que Hashem se queje, no es mi tema, ¿no? La mejor demostración de que nosotros queremos a Hashem es si nosotros intervenimos. Obviamente que hay que saber cómo y hay que saber cuándo, y muchas veces es una mitzvah no intervenir si no sabemos ni cómo ni cuándo y no tenemos relación con esa persona, porque muchas veces si vamos a tener una intervención y esa intervención va a ser fuera de lugar, vamos a perder mucho más de lo que podemos ganar. Pero en una situación familiar de alguien que sabe, que conoce a una persona, no puede quedarse con los brazos cruzados. Nosotros cuando vemos a nuestros hijos que están haciendo una cosa mala, vamos y le decimos, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque lo queremos, porque es nuestro hijo. Si vemos a nuestra hermana, a nuestros padres que están haciendo algo mal, vamos y les decimos, ¿por qué? Porque lo queremos. Así tenemos que reaccionar con todo el pueblo. El pueblo de Israel somos todos unos de un solo corazón, que Ishehad Belebehad, una sola persona con un solo corazón. Si te importa algo, no te puedes quedar callado. Eso es en el segundo sentido de la palabra. Aquí cuando la Senonit dice, Leman y Zambreja Kabot Veloidom, yo te canto, te alabo a Hashem y no me quedo callado. Yo te debo todo y toda la vida te voy a estar agradecida. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que tener, Clapé, Ben Adam, Lamacón, una persona hacia con Dios. Tener ese sentimiento de vulnerabilidad, de que nosotros sin Hashem no podemos nada. Es como, hay un dicho que dice de que con nosotros sin Hashem no podemos nada y con Hashem podemos todo, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad que tiene el Yehudí de tener ese sentimiento de agradecimiento hacia Hashem por todas las cosas que tiene y pararnos y decirnos, lo idom, no me voy a callar. No hay ningún momento que la persona puede decir, hasta aquí, Hashem, ya no necesito más que me ayudes. Eso es ridículo, eso es absolutamente ridículo. Cuando en la época del segundo Bet HaMikdash había un señor que se llamaba Bar Kokhba, lo habrán oído en la historia, Rabbi Akiva vio en este señor Bar Kokhba mucho potencial de que él podía haber sido el Mashiach. Y Rabbi Akiva tenía sus ganas que este Bar Kokhba sea el Mashiach, hasta que una vez le tocó a Rabbi Akiva oír cómo se expresaba Bar Kokhba. Bar Kokhba le hizo una tefilá a Hashem y le dijo, Hashem, mientras no ayudes a mi enemigo, no pasa nada. ¿Cómo? No, a mí no necesito que me ayudes. Mientras no ayudes al enemigo, está todo bien. Ahí Rabbi Akiva se dio cuenta que este no puede ser Bar Kokhba. No puede haber ningún área de nuestra vida que no involucremos a Hashem y no puede haber ningún área de nuestra vida que sintamos de que esto no lo necesito, que esto yo puedo solo. Eso es un error garrafal y no podemos caer en ello. Entonces, que siempre Hashem nos dé motivos para cantarle a Hashem y para que nunca paremos de cantarle a Hashem. Muchas gracias, chicas. Perdón que a veces no soy puntual, tengo un problema con la puntualidad, pero no es el tema, es que tengo que compartir a veces el Zoom con uno de mis hijos o con mi esposo que están estudiando en Jabrutot y eso, y a veces no acaban exacto a la hora, por eso es que a veces tengo una situación, pero bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado, muchas gracias a todas. Saludos, bye, gracias.